Arratsaldeon, ongi etorria gaurko webinarioa. Gaurko webinarioa sinergiak poesia kuantikoa izenburua dauka, eta bertan Juan José Gómez Cadenas eta Candelas Galas egongo dira. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a este webinario. Como os comentaba, el webinario de hoy tiene por título Sinergias, la poética cuántica, y vamos a tener a Juan José Gómez Cadenas y a Candelas Galas, y va a estar moderado por Fernando Cosío, que es nuestro director científico. Os voy a pedir, Fernando, Candelas y Juanjo, que por favor encendáis las cámaras y pongáis el audio. Kaiso Eskerrikasco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Solamente comentaros una cosa muy técnica y ya os dejo. El webinario va a durar 1 hora y media. Entonces tenéis un apartado en la parte de abajo de las pantallas que son preguntas y respuestas. Os vamos a pedir que las preguntas que queréis hacer, que las coloquéis allí, y al final, en la última parte del webinario, se las vamos a pasar tanto a Candelas como a Juan José o a Fernando. Y bueno, yo sin más dilación, si te parece, Fernán, te cedo la palabra. Vale, eskerrikasko Ainhoa, zer baino lehen arratsaldeon guztioi, eta benetan mila esker gurekin egoteagatik arratsalde honetan. Voy a presentar a nuestros dos ponentes, que son pues dos personas de un perfil excepcional y extremadamente interesante y además complementario, como nos gusta en estos diálogos Ikerbasque. Tampoco voy a extenderme mucho, no voy a hacerles justicia porque si lo hiciera me comería el diálogo y tampoco es eso, ¿no? Entonces, comencemos por nuestra invitada, Candelas Gala, que es una académica de una amplia y brillante trayectoria docente, que ha ocupado la cátedra Charles E. Taylor en lenguas y literaturas románicas en la Universidad de Wake Forest de Carolina del Norte. Es autora de varios libros y ensayos sobre Federico García Lorca, además de numerosos trabajos sobre la poesía escrita por mujeres en España. Su investigación más reciente versa sobre la transdisciplinariedad entre poesía, física y pintura. Son dos temas aparentemente disjuntos, pero apasionantes por separado y en conjunto. Sobre la cognición creativa y la ecocrítica. Entre sus libros más recientes destacan Clara Janés, La poética cuántica o la física de la poesía, editada por el CSIC en 2021, Ecopoéticas, Voces de la Tierra en 8 poetas de la España actual, editado por la Universidad de Salamanca en 2020, Creative Cognition and the Cultural Panorama of 20th Century Spain, editado por Palgrave Macmillan en 2015, y Poetry, Physics and Painting in 20th Century in Spain, editado por la misma editorial ya en 2011. Por otra parte, desde el prisma Ikerbasque, tenemos a Juanjo Gómez Cadenas, que es investigador full professor Ikerbasque, dirige el grupo de neutrinos del DIPC, así como la colaboración internacional NEXT, que realiza experimentos para buscar desintegraciones doble beta sin neutrinos en el laboratorio subterráneo de Canfranc y en otros laboratorios. Gómez Cadenas ha trabajado durante las últimas 3 décadas en experimentos cuyo objetivo es estudiar las propiedades del neutrino, en particular intentando averiguar si el neutrino es o no su propia antipartícula. Estos consorcios y colaboraciones de gran magnitud, todos estos proyectos son inversamente proporcionales al tamaño del neutrino. Pasa algo así como con la nanociencia, que todo es muy pequeñito menos los edificios y los presupuestos, ¿no? Pues en física de partículas también pasa esto. Cuanto más pequeño es algo, más te expandes, ¿no? De alguna forma. Entonces, ha trabajado y trabaja en NOMAD desde el CERN,
en los experimentos K2K y T2K en Japón, en GAINS, Next, en Lund, en Next es una colaboración internacional, GAINS va a través de SS Bilbao y Lund, Hyper Kamiokande, en fin, y otras que no voy a comentar porque, como he dicho antes, me como la sesión. Ha recibido, es correcipiente del premio Breakthrough Physics en 2016 por las colaboraciones relacionadas con Kamiokande, y ha recibido 2 ERC Grants, que son, digamos, en el esquema científico europeo, es un poco como la Champions League de la investigación de alto nivel. Una Advanced Grant concedida en 2014 y una Synergy Grant concedida en 2020, en la que trabajan varios grupos de investigación aquí en Donostia San Sebastián y en Harvard Manchester. Además, y quizás aquí podríamos ver un poco el link con Candelas, Juanjo escribe novelas, divulgación y poesía, con lo cual podemos tener aquí un pequeño istmo que nos comunique 2 mundos aparentemente tan disjuntos, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar. Ya sabéis, Juanjo, Candelas, que las reglas, que no hay reglas y que podéis hablar, interrumpiros. Sí es interesante que no haya, o sea, que el diálogo sea ágil, sin un guión específico previo, y, digamos, el propio debate pues, os guiará por las opciones y los temas que desarrolléis, ¿no? Yo, para romper el fuego, como lego en la materia, me atrevería a comentaros, si queréis hablar un poquito antes de entrar en materia sobre el famoso tema o arquetipo cultural de las 2 culturas, que ya formuló hace tiempo C.P. Snow, acerca de estos mundos disjuntos entre ciencia y literatura, física y poesía, pintura, etcétera, etcétera. ¿Creéis que este tema está superado? ¿Os acordáis el libro aquel sobre las 3 culturas? Que bueno, a mí al menos desde fuera pues me impresionó bastante. ¿Cómo veis este asunto de estos 2 mundos aparentemente tan disjuntos? Candelas, si quieres empiezas tú y luego sigue Juanjo, y a partir de ahí dejaremos que la naturaleza se exprese. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Fernando y al Centro de Ciencias del País Vasco, y también a Ainhoa por haber organizado esta discusión, y por supuesto a Juan, que me ha invitado como compañera de viaje. Y estoy muy contenta de estar en esta discusión, porque veo que, evidentemente, creo que es importante volver a lo que dijo P.C. Snow ya en 1958, aunque ha sido un tema muy trillado, pero me parece que es importante porque el formato que tenemos aquí es distinto a muchos de otros que yo he participado. Por ejemplo, he estado en mesas donde evidentemente ha habido colegas como yo que trabajan con temas transdisciplinarios, pero aquí estamos 2 personas con 2 campos distintos y no tenemos un guión previo, es decir, que estamos en un terreno cuántico. Aquí todo puede ocurrir, algo incierto, algo inesperado, el azar. Y eso presenta diferentes aspectos que no he conocido en otras experiencias, ¿no? Y con respecto a esta cuestión de las 2 culturas, yo creo que llega un momento que en el mundo universitario, en el mundo académico, necesitamos convertirnos todos al transdisciplinarismo, es decir, el trasvase de una disciplina a muchas otras. Y esto es un acercamiento que
creo que está teniendo más y más vigencia, como se ve en el gran número de conferencias que se están organizando, en libros, compilaciones de personas que están conectando diferentes áreas. Cuando miro mi carrera, me doy cuenta de que he estado haciendo este acercamiento desde siempre. Por ejemplo, uno de los cursos que yo enseñé con más frecuencia se llamaba Lorca, Dalí y Buñuel. Y por lo tanto lo que hacía en ese curso era combinar 3 géneros distintos, ¿no? Lorca, poesía, Dalí, pintura y Buñuel, cine. Pero evidentemente con la ciencia ha sido un acercamiento que ocurrió un poco más tarde, pero ya llevo en ello más de 15 años, digamos, y que creo que es verdaderamente fructífero. Y parte de este acercamiento de transdisciplinaridad existe lo que se llama apropiacionismo, es decir, el apropiarse de textos, de temas que pertenecen a otro supuesto campo o ámbito del saber. Y uno de los mejores practicantes del apropiacionismo es Jorge Luis Borges, evidentemente, ¿no? Pero también en esta discusión, espero que más tarde pueda comentar sobre un autor o autores como Janés y como Agustín Fernández Mayo, que son practicantes constantes del apropiacionismo y de la transdisciplinaridad. Y, por supuesto, hay diferentes reacciones con respecto a este acercamiento que quiere fundir, que quiere unir las diferentes disciplinas. Hay personas que lo aceptan con alegría, que consideran que es fructífero, y otros consideran que es meterse en el terreno que no te pertenece. Pero aún así creo que merece la pena hablar de ello, traerlo a colación y esperar que las universidades y otros organismos de educación empiecen a configurar de diferente manera los departamentos académicos y consideren no solamente majors o especializaciones comparativas, sino estos cruces, estos trasvases de culturas. Y, Juanjo, ¿cómo lo ves? Pues fíjate, me ha inspirado bastante lo que estaba diciendo. Estaba buscando justamente, Candela estaba buscando un autor que los voy a mencionar a lo largo de esa dirección, pero desde el lado, desde el otro lado, ¿no? Bueno, yo quiero empezar antes que nada agradeciendo, por supuesto, a Iker Vázquez, a Ainhoa y a esta excelente iniciativa, y naturalmente a nuestro presentador, al que se le ha olvidado mencionar que el otro correcipiente de este Synergy Grant ERC era él. Así que ya que no lo ha dicho, lo digo yo. Para mí, uno de los aspectos más gratos de mi vida científica en los últimos años ha sido el haber empezado en el DIPC y haber empezado este proyecto con Fernando, y realmente, aunque no venga a cuento, hagamos un pequeño paréntesis cuántico para decir que nos lo estamos pasando cuánticamente muy bien trabajando. Esto, y quiero agradecerle, por supuesto, tanto la presentación como la ocasión de trabajar juntos. En cuanto a lo que ha comentado Candelas, yo creo que hay una tensión inevitable entre la necesidad de la interdisciplinaridad, que yo creo que en este momento no lo discute nadie. Nuestro ejemplo viene a cuento, es decir, el Synergy Grant que se nos ha concedido a Fernando, a Roxane y a mí, pues dos de los jugadores son un físico y un químico, un químico que hace química supramolecular, un físico de partículas y una tercera física que hace instrumentación. El proyecto no puede salir adelante sin que estos investigadores trabajen juntos, y no basta con que cada uno le intente dar la receta al otro. En este proyecto, Fernando está aprendiendo física de partículas, tanta como yo estoy aprendiendo química supramolecular, que supone un enriquecimiento para nosotros, para nuestros equipos de gente trabajando con nosotros y para la sociedad. Claramente esto hace falta. La ciencia se está dando cuenta que esto es así. Synergy Grant en ERC existe por eso. Y todo esto viene, digamos, aún sin meternos en asuntos de literatura, sin meternos en poéticas, de un interés materialista. Es decir, la ciencia, la fruta baja, ya hace tiempo que fue recogida. Digamos, en cada una de las disciplinas, excepto en las muy nuevas, todo lo que era fácil ya se hizo hace unos cuantos años,
Y avanzar en cada una de las disciplinas primarias, en física, por ejemplo, pues es muy difícil a no ser que te vayas a alguno de los campos más rompedores, ¿no? En cambio, donde hay muchísimo, donde vuelve a ver otra vez fruta baja es cuando empiezas a mezclarte, cuando te vas a tierra de nadie y te encuentras que mezclas y mezclas además generando fenómenos de emergencia. No superpones un físico y un químico. Los superpones, se mezclan y sale algo que no estaba ahí antes, ¿no? Y esta es la parte buena, la parte de las buenas noticias. Ya te digo, aún me estoy ciñendo a la parte de ciencia. En el otro lado existe la desconfianza, el proteccionismo y, de hecho, la falta de criterios para manejar esto. Es decir, Synergy es un buen ejemplo de existe un criterio, pero en muchos países, incluso en nuestro propio país, en España, a la vez se nos dice, submitir proyectos interdisciplinares, pero luego cuando llegas a las comisiones de evaluación te sacude uno y te sacude el otro. Es decir, existen grandes problemas todavía para salir de los dominios de la zona de confort en la que los investigadores son felices y ponerse a hacer cosas interdisciplinares. Entonces, si esto es así entre los distintos campos de la ciencia, no te digo nada cuando ahora queremos ser interdisciplinares entre disciplinas que están tan alejadas como la literatura, la pintura, la ciencia, el arte, ¿no? No te digo nada si ya nos vamos a extremos como la poesía. Es decir, aquí nos encontramos, por un lado, que conseguir esta superposición requiere una gran vocación, es decir, tienes que encontrarte el científico que quiere ser poeta y el poeta que quiere ser científico, un poco de cada. Y además tienen que moverse contra los elementos. Yo aquí tengo una anécdota que nunca me cansaré de repetir y fue una evaluación que se me hizo en el año 2011 en un proyecto del Plan Nacional, donde el árbitro, el referee que evaluaba mi proyecto, ponía como elemento negativo en mi evaluación de mi currículum que me dedicaba a escribir novelas y otros libros. Es decir, esto no es que el hombre lo dijo con admiración, este señor escribe novelas además de ser científico. Dijo, no, se dedica a escribir novelas y otros libros, esto está escrito, lo tengo guardado como oro en paño, porque es toda una demostración de lo difícil que es, lo más divertido fue el otros libros, porque además novelas aún puedes decir, bueno, un gran pecado, pero es que los otros libros eran de divulgación de la ciencia y también eran considerados por aquel referee pecado mortal, ¿no? Claro. Imagínate que yo ahora digo que una parte de mi tiempo la dedico a un proyecto de poesía, vamos a decir, con candelas. Y sin embargo, también es verdad que lo contrario es así. El DIPC, sin ir más lejos, tiene un departamento, tiene un proyecto bien financiado que se llama Mestizajes, donde nos dedicamos a esto y donde Candelas ha estado invitada, ¿no? Entonces, creo que nos movemos en este territorio donde en un momento fértil, donde a la vez hay mucha oposición que vencer, pero todo el mundo ha entendido que es un camino que recorrer, ¿no? Y en este sentido, fíjate, me ha gustado mucho esta idea, esta noción del apropiacionismo que decía Candelas, porque yo tengo como mínimo un ejemplo muy brillante de apropiacionismo desde la dirección contraria. Es el físico profesor de MIT, Alan Lightman. Este señor es uno de los pocos tíos en el mundo que tiene una cátedra a la vez de física y de literatura. Y esto hay que ser MIT para tener el valor de hacerlo. Y este hombre ha escrito una serie de trabajos brillantísimos, entre ellos Einstein's Dreams, donde básicamente, donde básicamente él lo que hace es decir, yo soy un científico de primera clase, voy a apoderarme de las técnicas narrativas, fundamentalmente de Italo Calvino, para hacer una narración. Einstein's Dreams está estructurado como las ciudades invisibles, esencialmente. Y cuando tú lees a Alan Lightman, estás asombrado por el poderío que el tío te está demostrando con su comprensión profunda de la física, pero está escribiendo como si fuera Borges o como si fuera el propio Calvino, ¿no? Y esto para mí es muy interesante porque fijaros que podemos cruzar el puente en las dos direcciones. Los ejemplos que Gala había puesto, naturalmente los conocemos. Borges con su Aleph nos maravilló ya a mi generación cuando éramos niños, ¿no? Pero Alan Lightman no es tan lejano. La novela Einstein's Dreams quizá tenga 20 años, ¿no? Y es una absoluta obra de arte, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta dualidad creativa existe y va a ir a más, pero no va a estar exenta de dificultades, en el sentido de que siempre es difícil y siempre va a estar, digamos, en relativamente pocas manos el atreverse con esto. Todavía en España, en concreto, sufrimos
del problema doble del científico, aunque yo creo que va más en la dirección contraria, pero el científico que no quiere saber nada de todo lo que no sea su ciencia, y aún más me atrevería a decir del profesional de las letras, en particular muchos periodistas, que presume de no saber nada de ciencia, cosa que me asombra, porque yo jamás presumiría de no saber nada de literatura, ¿no? Me avergonzaría más bien de ello. O sea que en ese sentido hay un sustrato, digamos, todavía hay un hueco que es apreciable. Curiosamente, yo he conocido a muchos científicos destacados y, digamos, de mi campo, de las inhumanidades, por así decir, y realmente están más con el enfoque de Juanjo, ¿no? De sentir un profundo respeto por el arte. Me estaba acordando de uno de mis favoritos, y bueno, me precio de ser amigo de él, Roald Hoffman, que es premio Nobel de Química y que escribe poesía, y me decía en plan de broma, pues si tú crees que es difícil publicar un artículo en Science, prueba a que te publiquen un libro de poesía. Verás lo que es pasarlo mal. ¿No? Y también ves, ¿no? Que, pues, por ejemplo, yendo al campo tuyo, Juanjo, de física de partículas, la palabra quark deriva de un relato de George, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, quiero decir que esta gente, bueno, se mantiene en esa interfaz y se mantiene bien, ¿no? No tengo tantos ejemplos del otro lado, pero bueno, hay novelas como En busca de Clinsor, por ejemplo, que, bueno, yo creo que incluso tiene unos momentos líricos muy, muy sugerentes desde el punto de vista literario, en mi opinión, y que no desentonan con lo que conocemos de la física, ¿no? En el campo del cine hay cosas verdaderamente brillantes como en Interstellar de Nolan, donde demuestras que, en fin, Nolan no es un genio de la física, pero se va y se coge, digamos, buenos expertos y llega a menos. Kip Thorne es un poco, hasta donde yo sé, de los pocos que tienen un Oscar y un premio Nobel, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, fijaros y esto lo digo por salirme del campo de lo que es la literatura clásica, ¿no? Por irme al cine. Y ahí tenemos un ejemplo reciente de un tour de force donde el tío nos hace una película extraordinaria, pero además de una belleza conceptual científica tremenda. Lo curioso, y esto me llamó mucho la atención, es que en su momento yo escribí un artículo en Newtown con un buen amigo hablando sobre Interstellar para responder al aluvión de críticas que había de los dos bandos, del lado de la literatura diciendo que aquello era una basura y del lado de la física diciendo que el tipo no había entendido nada de física. Y es asombroso porque clarísimamente sabían la física que estaban hablando, por eso estaba Kip Thorne detrás. Y también saben en qué momento quieren pasar de la descripción física pura a la metáfora. Naturalmente, cuando entran en la biblioteca de Babel, no están pretendiendo que el interior del agujero negro es la biblioteca de Babel, pero te están diciendo que están en Borges. Entonces, tanta belleza tan claramente expresada, y había energúmenos que decían, fíjate, han puesto el agujero negro como si fuera la biblioteca, ¡qué tontería! Entonces decía, madre mía. Espero que haya ocasión un poco más adelante de hablar por ejemplo, vuelvo a repetir a Agustín Fernández Mayo y su tratamiento de los agujeros negros. Sí. Pero quería volver un poco a lo que dijiste antes, que hay una tensión. Evidentemente hay una tensión, pero es una tensión, yo creo que es creativa y que conduce a una creatividad o a una experimentación. Y los casos que hemos nombrado son casos un poco de exploradores individuales, digamos, pero aún ahora empezamos a tener un tipo de superposición, un poco como el enigma cuántico, ¿no? Que estamos ahí superpuestos los unos en los otros, pero tú ya has mencionado la beca que tienes en la que estás trabajando con químicos y que estás intersecando con ellos, ¿no? Es decir, que me parece que la tensión es buena que exista, en tanto en cuanto dirija a una mayor creatividad, y creo que tiene ese potencial. Yo creo que también, cuando yo empecé a ocuparme de estos asuntos,
fue con relación a enseñar un curso que enseñaba yo entonces sobre la vanguardia. Y estaba trabajando sobre el cubismo y explicándoles a los estudiantes lo que era el cubismo, y dije algo que yo había leído en algún lugar y que se correspondía a lo que yo intuía en aquel momento. Dije que en el cubismo había mucha influencia de la relatividad de Einstein. Pero claro, cuando ya salí de clase y empecé a pensar sobre lo que yo había dicho, dije, ¿yo qué entiendo de relatividad? Claro. Bueno, mi entendimiento era bastante básico en ese momento, pero eso me condujo a toda una labor autodidacta de ponerme a leer libros de ciencia hasta llegar al punto donde estoy ahora, ¿no? Es decir, que me di cuenta de que si dije eso y era por una intuición que yo había tenido o que yo había leído en algún lugar, tenía que informarme de lo que eso quería decir. Y ahí empezó. Y entonces, cuando empezó ahí, me dediqué a leer a los poetas que yo conocía mejor, que eran los de la generación del 27. Y entonces es cuando escribí ese libro de Sinergias, que es sobre Lorca, Guillén, Alberti, Gerardo Diego, todos esos grandes poetas de esa generación. Pero al hacer la investigación me interesaba ver cómo estaba la situación de las ciencias en España a comienzos de siglo. Porque, claro, tenía que darme cuenta de en qué situación se encontraban estos autores, los cubistas incluidos, para poder tener cierto enlace o cierto contacto con la ciencia. Y me encontré con una cita muy interesante de Valle-Inclán. Valle-Inclán dice que este gran escritor dice que en su época el poeta tiene que responder a la necesidad de una expresión no euclídea. Oh, ¡qué maravilla! Valle-Inclán hablando de esta situación. Y claro, entonces al adentrarme en ese punto vi que yo ya sabía, pero lo enfoqué de otra manera, toda la apertura a la cultura que estaba ocurriendo en aquel momento en España, que era la institución libre de enseñanza. Teníamos la Junta para la Ampliación de Estudios, que estaba dirigida por Ramón y Cajal, y la residencia de estudiantes, ¿verdad? Y también sabemos que en 1923 Einstein fue a España. Y entonces dio unas conferencias. Y una de las conferencias que dio fue en la residencia de estudiantes, donde vivían muchos de estos poetas en los que yo estaba trabajando. Y claro, la prensa que leí por aquel entonces para darme cuenta de lo que estaba pasando en el ambiente, ¿no? Prestó muchísima atención a Einstein, a sus conferencias, al impacto que tuvo en el auditorio. Pero claro, los mismos periodistas admitían que no entendían lo que estaba diciendo. Y entonces sus comentarios se reducían a hablar de la apariencia física de Einstein, de que tenía una cabeza leonina, un cuello muy fuerte. Y claro, la cuestión sobre la teoría en sí pues se disipaba un tanto debido a las dificultades que presentaba. Pero era evidente que había en el ambiente, en las tertulias de los cafés, en las reuniones, se discutía la relatividad. Y cuando lees, yo leí creo que era la prensa en un periodo de tiempo de 15 o 20 años, que eso incluía más, casi 40, la primera parte del siglo XX, veías que después de las conferencias de Einstein y de la atención que habían tenido en la prensa, el público español tenía una serie de ideas bastante básicas de lo que era la relatividad. Y lo he escrito porque si no, no me acordaba. Os voy a mencionar algunas porque esto nos puede colocar en la mente que tenía España en aquel momento. Por ejemplo, entendían que el espacio, que la curvatura del espacio. Eso fue comunicado bastante bien. Y también entendieron que el tiempo puede viajar hacia atrás. Se dieron cuenta también de que no hay un punto fijo en el universo. Y también hablaron de que no hay nada inmóvil en el universo. La luz, tiempo y espacio y los cuerpos materiales están interconectados. Eso fue otra idea que se comunicó y que yo leí en los periódicos. Y también que las dos paralelas pueden encontrarse si una de ellas pasa por un espacio curvo. Y el universo es finito, pero sin límite. Había otras más, pero estas son las más destacadas. Entonces, con este framework, con este marco, yo empecé a leer los poemas de Lorca, que él escribió, por ejemplo, en la década de 1920, Suite y canciones. En Nueva York, por ejemplo, ¿no?
El poeta en Nueva York viene más tarde, pero lo que me llamó la atención fue que en 1920, cuando él era tan joven y vivía en la residencia de estudiantes y escribió suite y canciones, cuando los lees desde la óptica de la física, se revela otro mundo semántico completamente nuevo. Y ahí es donde me dediqué a estudiar los otros poetas, que posiblemente en nuestra discusión hoy pueda mencionar lo que averigüé. Pero os quería explicar un poco cómo empecé yo en este mundo y lo que encontré en España con respecto a las ciencias. Quizá vosotros tengáis algo que añadir o mencionar. A mí me gusta mucho esto que nos has contado, además de que lo encuentro extremadamente informativo, porque yo en su momento también hice mi pequeña exploración, pero desde el otro lado. Yo estaba interesado en saber cómo había afectado el viaje de Einstein un poco la ciencia, el desarrollo de la ciencia en España, y leí bastante al respecto. Bueno, y ahí entonces te tropiezas un poco con la tragedia de lo que es la guerra civil, ¿no? El problema es que en España, efectivamente, a lo largo de la década de los 20 y a principios de los 30, todo está subiendo, incluyendo la ciencia. Se habló de la edad de plata, ¿no? Exacto. Es un momento maravilloso para todo. La ciencia de España es un país, si no te voy a decir que moderno como podía ser Francia, casi moderno. O se está acercando muy deprisa a la modernidad, al menos en ese aspecto. No hay que olvidar que Francia ya ha tenido a los Curie, ¿eh? Quiero decirte que tenemos que nuestro vecino de al lado básicamente está dominando, los franceses y los alemanes, para muchos el mismo país, digamos, están dominando completamente la ciencia. En ese momento se publica en alemán, solo se publica en alemán. La física cuántica se está haciendo en Francia y en Alemania. El descubrimiento de la radiactividad lo han hecho los Curie y, en fin, todo esto, pero en España se está empezando a seguir todo ese desarrollo. Entonces llega la guerra civil, ¡bum!, fin. Ese golpe que se le da, por supuesto, supongo que tanto en literatura como en ciencia, a la cultura española, que se llama la guerra civil, provoca una catástrofe de la que en ciencia cuesta años, no décadas recuperarse, ¿vale? Y luego se recupera uno muy lentamente, tan lentamente que la ciencia en España vuelve a remontar solamente probablemente a partir de los 60 y en cuanto a la ciencia experimental, casi los 80. Prácticamente con el principio de mi carrera empezaba la física experimental en España. A mí lo que me llamó, lo que me llama la atención, un elemento que encuentro, es un poco tangencial a esto, pero que quería mencionarlo, y es que lo mismo que las élites, es decir, los grandes poetas, esto lo entienden desde el principio. Antes he sacado a uno de mis grandes favoritos de todos los tiempos, que es Lorca en Poeta en Nueva York, ¿no? Yo creo que me sé la mitad de sus poemas de memoria. Sí, yo también. Y yo lo adoro ahí. Pero el Lorca surrealista, y con él muchos surrealistas, como yo creo que Candelas ya nos ha apuntado, entienden o están muy impactados, no solo por la relatividad, yo me atrevería a decir que también por la mecánica cuántica. Ellos han interiorizado, como mínimo han interiorizado la nueva física, el universo misterioso disjunto que está ofreciendo la nueva física, que ya no es un universo clásico, ya no es un universo ordenado, ya no es un universo de Newton, ya no es la mecánica de Leibniz, que era aburridísima, ¿no? Es decir, el universo está determinado por Dios y no hay ni libre albedrío cuando te descuides, ¿no? Ellos están en este mundo mucho más libre, mucho más misterioso, ¿no? En el que las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas, ¿no? Como escribe Lorca. ¿Te acuerdas? Completamente acojonante, completamente, y ese asombro que tú sientes al leer los surrealistas, lo que a mí me impacta es que después parece que pasan 50 años perdidos. Caemos de esta riqueza tremenda que tienen los tíos, que tiene la generación del 27, en mi opinión hay una caída. En España por lo menos nos vamos al realismo, que es lo más áspero y triste que haya, pero que se comprende, porque después de la guerra era casi imprescindible. Pero en lo que es la poesía, van a llegar los nuevos, van a llegar los novísimos, los vas a tener todo el mundo, venga a mirar su ombligo, venga a mirar su ombligo. Perdóname si me pongo burro, pero es mi impresión. Y cuesta casi hasta Clara Janés o algunos recientes que vuelvan a decir, espera, que voy a dejar de mirar mi ombligo y voy a mirar el universo, que es muy interesante. Y entre medias tenemos un fenómeno del que no hemos hablado, pero que creo que es muy interesante, que es el del farsante, o el impostor.
que son dos conceptos no del todo equivalentes, ¿no? Yo llamo farsante o impostor al tipo que se apropia sin concepto de una idea. Por ejemplo, el poeta que pretende que va a hacer física cuántica porque dice palabras que suenan, oh, la constante de Einstein, oh, Planck, qué bella es tu constante H. Y detrás de todo su palabrería no hay nada, no hay ninguna revolución conceptual, no hay ningún cambio de percepción del universo, no hay una inspiración de la nueva física hacia su poesía. Ojo que se podría decir lo mismo en la línea contraria. Y en España hemos tenido, sobre todo en los años 90, cuando estaba muy de moda todo esto, los 2000, mucho poeta que se ganaba premios, de los premios de poesía habría que hablar largo y tendido, ¿no? Escribiendo palabras que sonaban a cuántico, pero sin que detrás de ello hubiera absolutamente, o sea, sin que hubiera no un avance, sino un retroceso claro con lo que habían escrito en el 60 años antes o 70 años antes los surrealistas, ¿no? Esto a mí me ha impactado lo mío, ¿no? Sí. Sí. Hablabas del poeta en Nueva York. Ese libro a mí también me apasiona y estoy ahora trabajando otra vez sobre Lorca. Quiero mirarle desde toda la obra total. Pero hace unos años me invitaron a dar una conferencia que tenía que ver con nuevos acercamientos críticos a Lorca. Y entonces me dediqué a estudiar este poeta en Nueva York y yo quería darle un sesgo, un cierto sesgo. Y eso nunca se debe. Tú debes de ir al texto, no tienes que ir con ideas preconcebidas. El texto te tiene que decir lo que tienes que hacer. Y efectivamente me lo dijo. Y lo que me dijo fue que es un texto protoecológico, realmente. Él se adelantó a lo que más tarde Carson en Nueva York, en Estados Unidos, escribiría diciendo que vamos a amanecer un día sin primavera, o sea, que no habrá pájaros, etc. Entonces, de ahí escribí un artículo que se publicó sobre ese aspecto protoecológico de Lorca, porque Lorca no estaba metido en la ecología, en aquel tiempo no existía ese concepto, ¿no? Entonces, Lorca te llama la atención por la cantidad de avances que él ha presentado, ¿no? Y en cuanto a la relatividad, puedo decir que para él suponía una flexibilidad, una posibilidad de escapar del mundo estático, de ese mundo de Parménides, de ese mundo del Dios del ser, que es fijo, que es inmutable. Y tiene un poema que voy a dar solamente como ejemplo, que se titula Símbolo, y ya el título te indica esa tradición que caracteriza a la crítica literaria de basarse en el simbolismo, en la mitología, en todo este tipo de trascendencias. Él lo titula Símbolo y trata sobre Cristo. Entonces, de repente Cristo aparece, que es una figura claramente icónica, y aparece en el centro del poema y ya te trae en mente, como Leonardo da Vinci en La Última Cena, donde todos los elementos del cuadro se enfocan, se configuran en la figura de Cristo. Pero el Cristo de Lorca aparece con espejos en la mano. ¿Entiendes? Y entonces está mirando todo con esos espejos. Hay una cierta reminiscencia a Dalí también, ¿no? Hay una cierta reminiscencia a Dalí también, ¿no? Dalí lo estaba haciendo igual con su método paranoico crítico. Él lo estaba haciendo. Sí, pero en este caso, ese Cristo está moviendo los espejos y al final dice, yo creo. Evidentemente no cree en lo que no se ve, que es la fe, sino en lo que vemos, que no es uniforme, que no es idéntico, que no es estático, que no es único, sino que es múltiple por las perspectivas. Y lo interesante es que elige a Cristo para indicarnos la luz y el guía que debemos seguir, que no es esa visión de ese ojo que viene en un triángulo y que aparece en todas las iglesias y que nos dice, esto es el único camino que debéis de seguir. No, el Lorca es el Cristo de los espejos. Nos está diciendo, oye, cada cosa se puede ver de diferente manera. A mí eso me pareció realmente relevante. En un joven que evidentemente él no, estoy segura que no había estudiado la relatividad, pero mirando su biblioteca se suscribía a algunas revistas donde aparecían textos sobre física y estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en Madrid en aquel entonces, ¿no?
O sea, que ese es un ejemplo bien claro de cómo él apropió esa noción, ¿no? A mí eso justamente eso es donde he tenido ciertas sensaciones. O sea, esto mismo, luego lo ves ya en años recientes muy aumentado. Pues tanto en Estados Unidos, o sea, la gente que yo conozco, estoy seguro que hay muchísima más, pero desde luego yo conozco al menos 2 autoras que hacen auténticas virguerías con esto. Una es Clara Janés, de la que tú eres una experta. Sí. Y Clara es una poeta clásica, es una señora que tiene una trayectoria infinita en poesía y que por lo tanto ha recorrido todos los caminos de la poesía en primera aproximación, y cuando se dedica a meterse en su poética cuántica, por supuesto que no se dedica a repetir clichés, sino a ver una visión del mundo, a ofrecer una visión del mundo cambiada por esto que ella ha aprendido, que ella ha estudiado. Y además es inagotable, es decir, prácticamente cada uno de sus poemas es un ángulo diferente de esto, ¿no? Esa misma, yo encuentro además una convergencia asombrosa con Ray Armatruth en Estados Unidos, que viene a hacer lo mismo. Cada una de ellas tiene una aproximación un poco diferente, pero me asombra que estas 2 mujeres, que yo sepa, no han hablado. Estoy seguro que se conocen la una y la otra, pero que yo sepa, ellas no han tenido correspondencia, ¿no? Y tengan una convergencia tan asombrosa en una poesía. No solo ambas toman la poética cuántica, el tema de este diálogo, como centro de la poesía de sus últimos quizá 10 años, sino la forma en la que sus aproximaciones son parecidas, ¿no? Sí. Y esto me suena a que efectivamente hay realmente está acelerando la máquina, es decir, estamos llegando a un momento en que esto está de verdad y empezamos a tener grandes poetas, grandes creadores que hacen esto. Alan Lyman, desde su punto de vista de su prosa poética, es otro ejemplo que viene del otro lado, exactamente, viene del lado de la ciencia, pero remarco, es como a veces tengo la sensación de que se han perdido no menos de medio siglo debido a las varias guerras o debido a vaya usted a saber qué. Esto ya estaba ahí en el momento que los padres de la mecánica cuántica, Heisenberg, Schrödinger, todos estos eran a su vez grandes literatos, eran gente con una cultura clásica, escribían unos poemas que tiraban de espaldas. El propio Einstein es una persona muy culta con una gran formación de letras. Toda esa fertilidad que había para generar esta poética cuántica, esta convergencia, que tú la tenías ya ahí en 1920. Han hecho falta 100 años para resolver. Me asombra cómo digamos, el pensamiento humano, la cultura humana va para adelante y para atrás, ¿no? Es un gap de 100 años, nada menos, ¿no? Sí. Claro, Clara Janés es indiscutiblemente una de las mejores cultivadoras de esta transdisciplinariedad, porque no solo trata de la física clásica, sino también de la física cuántica, y luego también se pasa al mundo de las filosofías orientales. Un poco ella sigue el dictum de Pauli, que dijo que hay que tener en cuenta lo que estas filosofías nos indican, y cree Pauli que el Occidente tiene la responsabilidad de incorporar esas filosofías a las diferentes evaluaciones de la física, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en el libro sobre Clara Janés, encontraba ese vaivén entre el deseo de aferrarse a las certezas, a la causalidad que promete la física clásica, y por otro lado, a ver que hay incertidumbre en el mundo, que hay inseguridad. Y entonces, una de las cosas que más se nota en la poesía se notan muchas cosas en la poesía de Clara, pero una de esas es cómo ella juega con esa superposición cuántica, ¿no? Y cómo no quiere que haya un colapso. Y por lo tanto escribe mucho sobre la función de onda de Schrödinger. Schrödinger es, yo creo que su Dios, ¿no? Y entonces, escribe mucho sobre eso y tiene algunos poemas que son verdaderamente ingeniosos al respecto, pero claro, lo que ella hace es una dimensión que es simbólico-creativa de mantener esa superposición de partícula y onda para que no colapse y que pueda haber una coalescencia que nunca se agota. Y entonces, leyendo un poco lo de Everett y los multiversos, dije, caramba, esto sería lo que ella desearía, ¿no? El tener
cada una de esas, con el gato no está ni muerto ni vivo, sino que están los dos y de cada uno de los lados pueden aparecer mundos paralelos, ¿no? Ese tipo de cosas, ella no habla de esto, pero está allí, intrínseco, en lo que está escribiendo, ¿no? Poéticamente. Y por eso yo creo que muchas veces los poetas tienen estas intuiciones que luego se revelan en teorías o teoremas físicos, ¿no? A ver, yo creo que hay un poco las dos cosas. Everett desde el año 50 ya, ¿no? Entonces, Everett precede de mucho la poesía de Clara, y de hecho yo creo que Everett, concretamente la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, es uno de los claros casos que cuajó, digamos, o sea, digamos que donde yo veo que hay una fertilidad grande por la rareza de las ideas, ¿no? Es decir, cuando los padres de la mecánica cuántica empiezan a intentar interpretar la mecánica cuántica, la escuela de Copenhague, se encuentran con que no disponen ni siquiera del arbolario formal para hacerlo, ¿no? O sea, la dualidad onda-partícula, desde mi punto de vista, más que una dualidad real, es una ausencia de lenguaje para hablar de las cosas. Es decir, yo conozco el concepto de partícula, sé lo que es una partícula, un objeto duro que se mueve, sé lo que es una onda, una cosa guavi, y como no tengo nada más, pues digo, bueno, pues aquí y allá y esto y lo otro, ¿no? A día de hoy, la física, digamos, a día de hoy, muchos físicos, y esto es una cuestión que os quería traer aquí al debate, ¿no? Muchos físicos teóricos no precisan y no les preocupa digamos, esta interpretación que tanto esta o cualquier otra, es decir, Copenhagen da una serie de interpretaciones sobre el colapso de la función de onda, etcétera, luego llega Everett y dice, no, en realidad la función de onda lo que está haciendo es que cada posible colapso de la función de onda te define un universo paralelo, y hay otras tantas interpretaciones, ¿no? Lo interesante es que, sin embargo, a día de hoy muchos científicos, muchos físicos teóricos, que no parecen precisar de esto porque tienen el lenguaje de las matemáticas. Y por tanto dicen, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es esto que dicen mis ecuaciones matemáticas. Esto que dicen mis ecuaciones matemáticas describen los fenómenos que yo quiero describir, me permiten hacer las predicciones que quiero hacer o incluso las teorías predictivas que quiero hacer, y no necesito complicarme más la vida con ello, ¿no? Entonces Juan, ¿cómo ves tú, qué papel juega, si es que juega algún papel, lo que Niels Bohr dijo respecto al lenguaje y la necesidad de atenerse al lenguaje común, porque es el único que tenemos para poder expresar estos fenómenos cuánticos que van en contra de la sistematización del lenguaje? ¿Eso se ha perdido? ¿Sigue vigente? Yo no creo que se haya perdido. Yo creo que lo que nos falta todavía es precisamente esta sinergia. Es decir, lo que creo que ocurre, o mi visión parcial, porque yo no soy ningún experto de esto, es que el científico practicante, mucho científico practicante, vamos a decir el físico cuántico practicante, por resumir, se preocupa de Zapatero a sus zapatos, se preocupa de sus matemáticas, de sus fenómenos, de sus estudios, de sus teorías y de sus experimentos, y no se preocupa del lenguaje no matemático. Ayer, hablando con mi mujer, que es una gran física teórica, hablábamos, yo le decía, vamos a intentar describir con detalle el momento inicial del universo, cuando después del Big Bang hay una inflación. Y ella me decía, esto es muy fácil, está el inflatón, que tiene un valor de vacío, que no sé qué. Y yo decía, no, para. Dime qué pasa, qué hay en el universo, qué es el inflatón, qué es el valor de vacío, y entonces ella me decía, no me fastidies. ¿Y por qué no me fastidies? Porque ella en su lenguaje es capaz de saber exactamente de qué está hablando para describir estos fenómenos. Cuando yo le obligo a decir, bájate al lenguaje común, primero ella siente que pierde capacidad descriptiva, porque el lenguaje común es más pobre que el de las matemáticas, y segundo, se siente incómoda porque no es tan fácil, tienes que hacer un esfuerzo para manejar conceptos que no tienes en la mano, ¿no? Bueno, pues aquí es donde yo le decía, esta es la razón por la que nos tenemos que hacer un congreso con unos cuantos cineastas, pintores, literatos y químicos, incluso químicos. ¿Por qué? Incluso químicos. Y biólogos también, Biólogos tenemos que hablarlo Fernando y yo. Oh, bueno, vale. Porque una cosa es un poeta y otra un biólogo. Bueno, naturalmente broma. Pero lo que quiero decir es que
es un momento muy interesante, pero este debate no está resuelto. Hay un libro de relatos maravilloso de Carver, que quizás también es para mí una de las grandes obras picos de la literatura en el siglo XX, que es De qué hablamos cuando hablamos de amor, ¿no? Y este es un libro de relatos maravillosos donde Carver, para aproximarse al concepto del amor, naturalmente nunca habla del amor, ¿no? Él en cada uno de sus cuentos pues te saca una pareja vieja que lo único que les queda, les ha destrozado completamente la vida y lo único que les queda es su anillo de bodas y lo que les pasa. Una pareja que ha perdido un hijo y que al final acaban comiéndose pues un poquito de tarta que les reconforta, ¿va? Y cuando toca ordenar esos relatos maravillosos, de hecho te das cuenta que el tío no ha hecho más que hablarte de amor sin hablarte de amor, ¿no? Creo que aquí nos pasa un poco lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de física cuántica, ¿no? En el contexto de que necesitamos que los científicos hagan un esfuerzo por salirse, y ya te digo, ahora me estoy refiriendo no a los divulgadores, sino a los practicionadores, a los profesionales. Oye, no me cuentes que hay un inflatón, utiliza el lenguaje común, pero a la vez necesito que del lado de las letras, del lado digamos, de la cultura, necesito gente que se moleste en no quedarse solo con los conceptos facilones. Ay, es que esto es muy complicado para mí. Bueno, pues esfuérzate, estudia, ¿no? Este abismo yo no creo que estemos, o sea, que sea insalvable, pero desde luego está y sigue estando ahí. Y me preocupa el hecho de que el mensaje, que tú tengas una poetisa como Clara, haciendo un esfuerzo importante por llevar a la cultura literaria conceptos de la ciencia y que no la lean en absoluto los científicos. Yeah. Yo soy uno de los pocos científicos que estoy seguro de leerla, ¿vale? Pero para muchos de los científicos, cuando ellos cuando se ven expuestos a esto, no te creas que les desagrada, pero en general hay una prevención de decir, bueno, todos estos juegos de palabras, ¿no? ¿Cómo conseguir? Perdón. Adelante. No, en cambio, hay tantos libros que se han publicado por físicos teóricos y por científicos que quieren divulgar el trabajo que están haciendo. Y tú mismo te has definido en nuestros intercambios de mensajes como un divulgador, ¿no? Es decir, que sí, efectivamente hay los que se mantienen a ese lenguaje de matemáticas que es impenetrable para un alto porcentaje de gente, pero también existe ese deseo, ¿no?, de divulgar lo que se está haciendo. Y como dijo Niels Bohr, lo único que tenemos es el lenguaje común. Sí, pero fíjate, ahí es donde yo soy un poco escéptico. Y te digo por qué. Porque todos los científicos en primera aproximación han entendido que hay que divulgar. Pero yo en general tiendo a ser muy crítico con la noción que se tiene de divulgar. Explícate de eso. Explico. En general, la idea subyacente, voy a ser un poco provocador aquí, del divulgador es, yo soy un experto en esto, tengo que dirigirme a una gente que no tiene ni puñetera idea de esto, y voy a simplificarle los conceptos y voy a hablarle como si fueran un poquito niños para que me entiendan, ¿vale? Esto puede estar, y por supuesto en determinado tipo, digamos, hay toda una escalera de divulgadores que van desde gente que escribe francamente bien y entonces lo hacen francamente bien, hasta gente que lo que escribe es casi un panfleto de propaganda de su propia ciencia, ¿no? Yo no digo que eso esté bien y que sea necesario, eso sin duda es necesario, pero vuelvo a Alan Lightman. Alan Lightman, cuando decide que él va a publicar Einstein Dreams, dice, no, yo no me voy a ponerte a escribirte un tratado de divulgación de la relatividad, que ya ha habido muchos. Yo me voy a poner a escribir una historia literariamente. De hecho, lo que él habla es, se imagina, Einstein es el protagonista de su novelita, ¿no? Y lo que hace él es utilizar los conceptos de la relatividad una y otra vez como motivo y material literario. Por ejemplo... Eso es lo que pasa con Clara Janés y otros. Exacto, pero Clara lo hace desde un lado, este lo hace desde el otro, y cuando lo que tiene potencial creador es la colisión de ambos y producir más de los dos y de mezclas. Sí. Lo que hace Lightman es llegar y decir, considera un mundo en el que el tiempo fluye al revés.
Entonces te cuento una historia en la que el tiempo fluye al revés. Considera un mundo en el que el tiempo se va deteniendo. Entonces tú vas leyendo a alguien que escribe como Los Ángeles, ojo, que además te está explotando en un relato literario el valor de la relatividad y te estás quedando con la boca abierta, ¿no? Exactamente eso hace Clara. Clara se pone, o Rae se ponen a trabajar con una poesía que fluye como una función de onda y tú sientes que lo que estás entendiendo de la física cuántica... En este momento yo no quiero entender la física cuántica, no quiero que me des una explicación de la ecuación, quiero sentir algo con otros sentidos que mi propia y simple razón. ¿Cómo? Lo que ha entendido todo el mundo es que hay que divulgar simplificando. Y esa simplificación... Perdón. De lo que tú hablas es una intersección. Claro. No, que haya un engranaje mayor. Y aquí nos metemos en esos... ¿Perdón? Perdonad, no, que ahora que habéis hablado de la divulgación, simplificación, hay un debate creciente tanto entre personas de la literatura y del periodismo como de la ciencia sobre el dilema ético que supone transmitir un conocimiento simplificándolo, privándolo de aspectos esenciales y haciéndole creer a la gente que lo comprende cuando no lo comprende. Entonces, eso dicen que ellos consideran que eso también plantea un dilema ético a la hora de simplificar o de divulgar. Me imagino que para eso existe como un pequeño alivio, un prólogo en el cual la persona podría expresar cuál es la misión de su trabajo sin darse aires de querer cubrir todo y también indicar una serie de lecturas que deben de aconsejarse para complementar el conocimiento, ¿no? Me parece, sí. Yo creo que tú, como yo decía antes, lo que tú estás diciendo, Juan, tiene mucho que ver con esa intersección, ¿no? Ese mezclarse. Y un escritor, Agustín Fernández Mayo, dice que la manera en que... Él es un físico también, pero él escribe... Le conoces, ¿no? Escribe novelas, escribe poesía y tal. Él dice que él ha propuesto una forma nueva de un proyecto poético que él llama postpoesía, porque considera que la poesía ortodoxa en España está estancada. Está estancada en lo que se puede considerar física clásica, si usamos los términos de la física. Y entonces él propone un nuevo paradigma, lo cual te trae en mente a Thomas Kuhn con el nuevo paradigma científico, ¿no? Entonces lo que él dice es que él recurre a la ciencia, a la física, que conoce bien debido a su preparación intelectual, recurre a la física porque considera que las ciencias son la poética del mundo actual. Y además lo que hace es que él, al servirse de principios de la física, lo que hace es sacar de quicio estas fórmulas, estos principios. Y ese sacar de quicio es muy interesante porque es un poco, en cierto sentido no es exactamente lo que tú estás explicando, pero tiene que ver con llegar a esos principios y sacarlos de su encuadre y colocarlos en otro encuadre en el cual no pierden su contenido, pero que lo ensancha, en cierto modo, ¿no? Y eso es interesante. Y creo también en lo que decías, hay un poco de ese enmarañamiento o enredamiento, ¿no? Que tanto te gusta, ¿no? Y que decías que, claro, los enredamientos cuánticos son un tema favorito para los autores en los que yo trabajo. Empezando ya con Lorca. Y sin saber el concepto, ya lo estaba usando en sus poemas. Y tengo ahí ejemplos, pero no voy a detenerme en ello. Entonces, los enmarañamientos cuánticos están presentes en los autores que yo trabajo, que están escribiendo ahora. Y tú querías hablar un poco de eso en una obra que estás escribiendo, ¿no? Sí, con tu hijo. Lo que yo estoy escribiendo ahora directamente es un intento, ya veremos si sale, pero es un intento de llevar, como siempre, lo que a mí me parece fácil y por lo tanto no tan interesante, es escribir una novela de ciencia ficción donde aparezca, vamos a decir, un entrelazamiento cuántico en el que un científico hable con otro lanzándose fotones para acá y para allá.
este tipo esto no deja de ser, digamos, un llevar conceptos potentes de la física a la literatura, pero es lo que yo llamaría la forma divulgativa. Cuando yo estoy en una ciencia ficción en la que explico divulgativamente cómo dos fotones están entrelazados, pues estoy básicamente disfrazando una clase de física de literatura. Esto en mi primera novela publicada por Espacio, Materia Extraña, lo hacía continuamente. Me imaginaba a la buena de la directora del CEP, que yo predije que iba a ser la actual 10 años antes de que lo fuera, mi gran amiga, que en aquel momento hace un papel de ficción y ahora es real, ¿no? Entonces, esta directora del CEP, cada 2x3 se las arregla para dar una conferencia y en la conferencia te explica cómo funciona el acelerador. Vale, eso es una clase disfrazada, metida con calzador en una novela, ¿no? Y está bien, es divulgación, y esta componente divulgativa yo no tengo nada en contra de ella. De hecho, estoy muy a favor de que el público general sea cada vez más culto en todos los aspectos y en la ciencia. Pero no es lo que me parece realmente rompedor. Lo que me parece rompedor es cuando tú transformas tu lenguaje y tu literatura intentando reflejar esto. Entonces, lo que yo estoy ahora trabajando es un intento de novela, veremos si sale o no, que se llama Entrelazamiento, donde lo que está entrelazada son las vidas de un padre y un hijo, ¿vale? Pero ojo, ese entrelazamiento, recordemos que los entrelazamientos cuánticos van en las dos direcciones. Entonces, más que intentar darte una lección del padre y el hijo mandándose fotones, lo que te estoy mostrando vidas que están realmente entrelazadas, para ver si hay una lectura, para dejar que la noción de entrelazamiento se transforme en parte de nuestra experiencia literaria. Es decir, que si las acciones del padre están afectando 40 años después a las acciones del hijo, y sobre todo que si las acciones del hijo pueden afectar de alguna manera a las acciones del padre. Entonces, plantearme esto, intentar construir un argumento literario sobre esto es mi objetivo, que sobre todo va en la dirección de hacer algo más de lo que ya he hecho. Yo en las novelas precedentes, tanto digamos, en Materia Extraña era, como ya te contaba, divulgación, en Espartana más de lo mismo, y sin embargo en Saltimbanquis, la última novela grande publicada, ahí ya empiezo a jugar ahí. En Saltimbanquis cojo el dilema del prisionero, un dilema muy importante en filosofía y con grandes ramificaciones en matemáticas, y en lugar de decirte, oye, te lo digo también, te doy la clase y te explico lo que es el dilema del prisionero para que el lector lo sepa, pero cada personaje de esa novela, ¿no? Cada personaje de esa novela representa un jugador del dilema del prisionero, y la novela entera es un dilema del prisionero con una resolución. Entonces, transformar el problema filosófico en literatura, que es lo que hace Saltimbanquis, creo que no sale del todo mal, y lo que intento hacer ahora precisamente con entrelazamiento es jugar con este concepto tan profundo y tan misterioso del entrelazamiento cuántico y llevarlo a la literatura, ¿no? Y es justo lo que yo creo que estamos girando. Es decir, la poética cuántica para mí tiene el valor doble. Fíjate que estamos yendo mucho de aquí hacia allá, pero de allá hacia acá tiene que ir cuando gente como mi mujer o como Luis Álvarez de Gómez, como muchos de mis mejores y grandiosos físicos teóricos, que son absolutos reyes de la física teórica, se paren a pensar y digan, no, yo tengo que escribir algo, un discurso, un diálogo, un poema o una carta en la que no hable del valor esperado de vacío del inflatón, sino que diga, cuando el universo, cuando Dios dijo, hágase la luz, pasó esto. ¿Vale? Tienes que tener un simposio sobre ello. A ver, esta es una de las cosas. Naturalmente un simposio pasará para que el valor esperado del vacío sea 0 a que sea 10. Los 10 que vayamos al simposio, ¿no? Pero si esto lo multiplicamos por 100 años, quizá se consigue algo, ¿no? Bueno, siempre será más que en los artículos de física de partículas, que ya sabéis el chiste de que en los artículos científicos sobre física de partículas el número de autores es superior al número de lectores. Sí, el número, a ver, ese es un crecimiento exponencial que va en la dirección que tú has anunciado antes, ¿no? Cuanto más pequeña es la cosa que quiero investigar, más grande es todo lo demás, ¿no? Más grande el acelerador, más grande la colaboración. Una cosa, habéis estado hablando mucho de
sin mencionarlo expresamente, ¿no? De las cuestiones de objetividad, subjetividad, la transferencia. Me estaba acordando de un caso que es el de Hubble, ¿no? El gran astrónomo que describe en la ley de Hubble la expansión del universo sobre datos empíricos. Y claro, está el curioso asunto de que el más grande, posiblemente el más grande astrónomo del siglo XX, uno de los más grandes, por formación no era ni físico ni astrónomo, era abogado. Entonces, hay quien dice que el artículo clave de Hubble tuvo una aceptación tan rápida, fue porque está escrito con técnica jurídica. Es decir, él presenta su caso y convence al jurado, en este caso la comunidad científica, de que eso que ha encontrado, que aparentemente trastoca el universo estacionario de Newton e incluso al propio Einstein, aunque Lemaitre ya le dice que esto no es así, pero vamos, que era una cosa aparentemente muy revolucionaria y que si Hubble lo hubiera escrito con la técnica habitual de un científico escribiendo un paper, ¿no? La aceptación hubiera sido, claro, con esta base de objetividad, la aceptación hubiera sido inevitable, pero hubiera sido un proceso mucho más lento. ¿Se os ocurre algún caso en el que se podría pensar? Nos planteas otro problema aquí. Tenemos que aprender ahora el discurso jurídico. Sí, no, pero para mí, digamos que es, digamos, en este caso, no es obviamente del arte, sino de una ciencia social, pero ¿creéis posible que, como sucedió en este caso, que haya una transferencia de técnicas y de valores que aumente la aportación, la concepción del mundo y de nosotros mismos que da la ciencia? Si puede haber, digamos, desde la literatura o desde la pintura, puede haber transferencias tan profundas que sin esa interacción el proceso o no existiría o tardaría muchísimo en ser aceptado. Bueno, evidentemente yo creo así de primeras, cuanto más expuesta estás o cuanto más sabes de modos de expresión, de medios de argumentar o de arguir algún tema, mejor estás preparada para poder presentar algo y convencer a la gente. Eso no cabe la menor duda. Pero evidentemente la división entre objetividad y subjetividad es falsa en sí, porque en cierto modo no existe tal división. Es decir, no hay una verdadera objetividad. Es decir, siempre hay una subjetividad que se mete de por medio en el mismo hecho de adoptar este foco jurídico, que sea una manera de enmarcar el tema. Y por lo tanto es un poco lo que, volviendo a la cuántica, ocurrió con el medir, ¿no? Que ya cuando entra el observador, ya entonces se afecta la situación del evento y entonces evidentemente entra la conciencia y ya por tanto no podemos tener una certeza absoluta de que lo que estamos midiendo sea exactamente lo que es, ¿no? Pero todavía trabajamos con esos dualismos, ¿no? De objetividad, subjetividad, dentro, fuera, etcétera, porque es la manera en que pensamos en el mundo occidental, pero evidentemente aspiramos a poder expresarnos con una mayor claridad y como dije antes, cualquier otro discurso que pueda ayudarnos a tal efecto está bien, pero en cierto modo siempre vamos a meter nuestra subjetividad en ello, ¿no? Nuestro enfoque. Sí, ¿Qué piensas tú, Juan? Que la propia noción está, yo estoy completamente de acuerdo con Clara aquí, con Candelas aquí, y es porque no solo la noción de medida es una noción compleja cuando te limitas al enfoque de la física cuántica. La noción de medida implica la noción de observador y, naturalmente, en el caso de un estado cuántico, tú lo que estás midiendo es el valor esperado de una función de onda o estás buscando un autovalor de una determinada matriz, ¿no? Es decir, la noción de medida como algo de realidad objetiva, como algo que estaba ahí y tú podías llegar y medirla sin afectarla, eso ya hemos aprendido hace 100 años que no está ahí,
yo también descreo del que piensa, y como esto es así, entonces todo es subjetivo. La ciencia, la física, es el otro extremo. La física son unos tíos que se han puesto de acuerdo, un club de amigos que se han puesto de acuerdo. Sí. Ahora súbete en el avión y dime que vuela el avión. Eso ha hecho mucho daño, sobre todo en las facultades de periodismo. Entonces, con esos hay que tener un poco de cuidado. Pues, o sea, tenía en mi época de la carrera, frecuentaba mucho la Facultad de Filosofía, en parte porque tenía gran interés de filosofía, en parte porque tenía una amiga en la facultad con la que tenía grandes debates, y ella, que me gustaba mucho, y entonces me ganaba todos los debates por eso, pero me decía que la física era básicamente un convenio social. Y entonces yo que sí, claro. Luego ya pensé que tan convenio social que no era, ¿no? Un rayo láser no es un convenio social. Una bomba H no es un convenio social. Entonces, obviamente, la noción de objetividad o la noción de medida objetiva o la noción de medida reproducible existe en ciencia, vaya que sí existe. ¿Vaya? Porque es que si no, toda nuestra tecnología está basada en eso. Ahora bien, a la vez, la noción de que que nosotros podemos decir de manera perfecta e irrevocable algo tampoco es correcta. Y esto sabemos que es así, no solo por los postulados de la mecánica cuántica, es que sabemos que nos encontramos frente a la curiosa situación de un pedazo de materia animada con conciencia, que no sabemos lo que es, hablando de la materia animada con conciencia. O sea, como bien nos cuenta Douglas Hofstadter y otros, somos un bucle ambulante. Entonces, si empezamos por entender que somos un bucle ambulante, un cacho de materia animada que habla de la materia animada, que se mueve, que habla de la materia... todo esto para mí me genera dos efectos muy similares que también los siento cuando miro al cielo de noche con mis hijos y digo, bueno, ahí sabéis que hay 10 elevado a 22 estrellas, ¿no? Vamos a ver si entendemos cuál es el número. Entonces, estas dimensiones del universo, estas paradojas, estas contradicciones, lo que ofrecen es una capacidad de atrapar y asombrarse frente a un misterio, el misterio de la naturaleza, que clásicamente se lo hemos dado siempre, hemos dejado siempre eso al misticismo, que no son iguales, a las religiones y a menudo a las, es decir, cuando tú tropezabas con este misterio, es decir, el universo es un sitio la mar de misterioso, hace 1000 años ya lo sabías que era la mar de misterioso, pero decía, bueno, esto me lo explica Dios. Esto me lo va a explicar este sistema de valores de esta religión concreta. Mientras que creo que por primera vez, quizá, la convergencia, porque no es la ciencia solo te deja desnudo, sino la convergencia de pensamiento, que tampoco tiene por qué ser occidental, porque efectivamente del pensamiento oriental hay mucho que sacar, pero el pensamiento moderno, que incluye la ciencia y que incluye todo lo que hemos aprendido de historia y de literatura, te lleva a contemplar el misterio del universo tratando de aproximarte a él de otras maneras que no sean simplemente echar mano de la divinidad ¿no? Y yo creo que me parece que fue Einstein quien dijo que la ciencia te dice lo que es, pero no te dice lo que debería ser. Y ahí entra la necesidad de un juicio de valor. Y el juicio de valor es obviamente algo que no se basa en la total objetividad, ¿no? Y también has dicho lo de la paradoja, y efectivamente yo creo que eso es un concepto sumamente importante en todo esto que estamos discutiendo. Y me recuerda otra vez lo que dijo Niels Bohr. Él dijo que si no encontramos contradicción o paradoja, no hemos aprendido nada. Y entonces yo estaba leyendo sobre esto porque me interesaba mucho lo que él decía sobre la paradoja y también sobre su principio de la complementariedad. Y leyendo, no sé si has leído o vosotros habéis leído a Wallace Stevens. Sí. No. Él tiene un poema que se llama Le Connoisseur of Chaos, el conocedor del caos. Y lo voy a traducir del inglés porque dice, un orden violento es un desorden y un gran desorden es un orden. Estas dos cosas son una ley de opuestos inherentes. Más claro el agua, ¿no? O sea, la ley de los opuestos inherentes, que es más o menos lo que Niels Bohr dijo con el principio de la complementariedad, ¿no? Y la paradoja de esto que estamos hablando, de querer ser objetivos y mezclarnos con la conciencia, etcétera, ¿no? Y fíjate, Clara, Candela,
que a mí... Estás confundiendo con Clara, qué bonito. Es que son mis chicas favoritas, entonces como comprenderás, cuando uno tiene una relación tan cercana, pues las mezcla, eso ha creado más de un problema sentimental, pero seguro que me dejas, ¿no? Entonces, además hay truco en el sentido de que en el intento de novela aparece una Candelas, aparece una Gala y aparece una Clara. No me digas. Uy, como lo oyes, porque mis amigas siempre me hacen cameos en mis novelas, ¿eh? ¡Wow! ¿Cuándo va a salir esa novela? No tengo ni idea. Cuando Fernando me deje, que me hace trabajar demasiado. Fernando, por favor, un poco de consideración. No, Fernando es un tirano, es un tirano. Aquí donde lo ves con este aspecto de buena persona, cuando no nos ve nadie me da con el látigo de 7 colas. Además, están envenenadas químicamente. Va a ser eso, va a ser eso. No, esto me ha llamado mucho la atención porque justamente la noción de contradicción, de explosión de extremos, me lleva a la famosa, fijaros, la famosa paradoja de Zenón, ¿no? En la que dice, no hagáis caso de los cretenses, no creéis nunca lo que os digo un cretense porque todos los cretenses son unos mentirosos. Naturalmente hay esa paradoja maravillosa, pero es que Leonard Cohen tiene una de sus más bonitas canciones, te dice, there is a crack in everything. Hay una rendija, hay algo que se ha roto, hay algo que se ha roto en todo. Por ahí es por donde entra la luz. There is a crack in everything, this is where the light comes in. Entonces esa idea que tiene, que Cohen te expresa de manera tan brillante, si la realidad no estuviera rota, si no hubiera esta rotura que distorsiona, que estropea la realidad, sería oscura. ¿A dónde podría penetrar, no? Precisamente ahí es donde yo quería llegar quizá a lo largo de todo el diálogo, que en último extremo lo más necesario de este diálogo entre la ciencia y las humanidades, en el sentido más amplio, es proporcionar al alma humana, al espíritu humano, donde aquí, tanto alma como espíritu para mí son fenómenos emergentes, pero no por ello menos complejos ni menos válidos, esa aproximación al misticismo que en otros tiempos los místicos se las pueden... ¿sabes? Hay gente como San Juan de la Cruz que 500 años después y a un mundo, digamos, concentrado después, sigue siendo un lujo leer, ¿verdad? Como a Teresa de Jesús te los lees y sigues alucinando en colores. Esa experiencia que ellos pudieron captar está también a nuestro alcance a partir de esta contraposición que genera esta explosión conceptual, ¿no? Y que tú estabas nombrando Wallace hace un momento y que yo creo que Cohen por este otro lado nos da algo parecido, ¿no? Sí. Y esto es quizá para mí el quid de la cuestión, también lo más complejo, porque claro, aquí llegamos a un territorio donde nos quedamos casi sin palabras para hablar del tema, ¿no? Sí, pero quizás es cierto que la ciencia moderna hace emerger todas estas dificultades de la paradoja, de la complementariedad, pero también es verdad que antes de la llegada de la mecánica cuántica y de la relatividad, ya simplemente en la ciencia, vamos a decir, clásica, ya había incertidumbre y caos que emergía en los lugares más insospechados. Sin duda. Lucrecio habló de ello mucho, de ello. Precisamente, me estaba acordando de Rerum Natura, que para mí es un libro maravilloso de ciencia y es un maravilloso poema, aunque desgraciadamente tengo la edición bilingüe, intento cotejar con el latín, pero mi latín de la escuela no me permite ese lujo, pero al menos puedo capturar un poquito el sentido del ritmo, ¿no? Y ahí me parece, por ejemplo, que muchos de los problemas que se plantean, que nos planteamos hoy en día, están ya latentes, ¿no? en la esencia misma de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, Lucrecio yo creo que es un autor excelente para entender cosas que luego Ilya Prigogine, por ejemplo, han estudiado sobre el caos, sobre la entropía o sobre las estructuras disipativas. Es decir, todo ese movimiento entrópico, ¿no? De la segunda ley termodinámica, que luego tienes que dar ese viraje del que habla Lucrecio y dice, no, tenemos que tener aquí un viraje
y es súbito, ese salto cuántico, él no decía eso, pero es un súbito que da lugar a que el desorden se autoorganice, en cierto sentido. De eso ya habla ya Lucrecia en De Rerum Natura, ¿no? Pero una cosa que a mí me gustaría, no sé, yo no sé si tenemos tiempo, ya parece la hora, pero quería a lo mejor, si no tenemos tiempo aquí, que luego lo discutamos por email o lo que sea, lo que pensáis de la teoría de las cuerdas. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no hay ningún autor que puedas tú estudiar que trate del tema de las cuerdas? Y realmente no estoy al tanto de ello y quería saber cuáles son vuestras perspectivas sobre esta teoría. Sí, a ver, hay trabajos divulgativos importantes, accesibles, pero vamos a ver, con la teoría de las cuerdas yo creo que aquí es territorio pantanoso. Territorio pantanoso por dos razones. Por un lado, porque fundamentalmente es una teoría matemática, en el contexto de que, aunque la teoría de las cuerdas tiene un cierto nivel de predictividad, no es necesariamente tremendamente predictiva. Entonces hay cierta crítica que dice, bueno, tú para ser considerado una teoría científica tienes que ser falseable. Si no eres falseable, porque no hay un experimento que te pueda falsear, no pasas de ser una teoría matemática o filosófica, ¿no? Esa es una de las críticas a las que se sometido. Hay un artículo reciente de Javier San Pedro en el que se le nota bastante enfadado con esta perspectiva de la falsabilidad para considerar la teoría de cuerdas como dudosamente científica. ¿A favor o contra de la falsabilidad? En contra. Él opina que no es un argumento suficiente para sacar de la ciencia la teoría de cuerdas. Vamos, aquí, digamos, yo no me lo he pensado lo bastante como para tener una posición firme, pero es cierto que la base de que una teoría, para que yo te considere una teoría científica, la idea de que tiene que ser falseable me parece que es difícil de rebatir, ¿no? Porque si no es falseable, yo te puedo elaborar una bella teoría matemática o una bella teoría filosófica o incluso, digamos, teológica, y cómo distingo una de la otra, ¿no? Entonces, el hecho de que Superstrings hace supercuerdas, hace algunas predicciones, no está verificada, ¿no? No está verificada. No está verificada, igual que no está verificada la teoría de supersimetría, que lleva 40 años en el mercado. La gente hace experimentos y a día de hoy todavía no quiere decir que no se pueda verificar mañana, ¿no? Sí. Pero yo creo que, por otra parte, sin embargo, ahora voy a irme al otro lado, yo creo que la teoría de supercuerdas tiene muchísimo que aportar a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la teoría de supercuerdas te ofrece una vez más una visión rompedora del mundo. Te dice, mucho cuidado, que a lo mejor la esencia última de la realidad es una cosita que vibra envuelta en muchas dimensiones. Y eso en sí mismo genera, que además no es un invento arbitrario, porque eso va con unas matemáticas detrás. Es decir, falseable o no falseable es una teoría matemáticamente coherente. Y por lo tanto no te estoy dando gato por liebre. No te estoy diciendo la primera tontería que se me ocurre. Y te estoy ofreciendo una visión revolucionaria de lo que el universo puede ser. Te estoy diciendo que el universo puede ser todavía más raro de lo que te creías que era. Y en ese contexto me parece que la teoría de cuerdas aporta mucho, ¿vale? Aporta mucho porque digamos, algo que sigue, es decir, la teoría de cuerdas no se la inventan de la nada. Utiliza la artillería matemática disponible en este momento y los conceptos físicos disponibles para intentar ir más allá e intentar unificar, por supuesto, cosas. A día de hoy, la física cuántica y la relatividad, las dos grandes edificios conceptuales que tenemos, no se pueden poner juntas. No. Tú intentas hacer relatividad cuántica y te sale un choco, ¿vale? Y la promesa de que supercuerdas pueda realizar esto, y sobre todo lo hagas, es decir, no te lo hacen a lo tonto. Aquí hay una teoría matemática, a mí me parece muy atractivo. Es más, a menudo cuando se critica a la teoría de supercuerdas me parece que hay un cierto elemento de parroquialismo, aquí no de provincianismo, en el sentido de que, a lo mejor no es la última teoría, a lo mejor dentro de 20 años nos sale otra cosa mejor, pero es un camino que se está andando y en algún momento ese camino hay que andarlo. A lo mejor
Hoy la teoría de supercuerdas no es capaz de hacer predicciones muy buenas y a lo mejor dentro de 20 años sí. Tú no puedes, buena parte de la crítica que se le hace a las supercuerdas creo que viene de provincianismo, que por cierto el provincianismo es una cosa que nos encanta a los científicos. Cada uno nos subimos a nuestra provincia y a nuestro piso y a nuestra ley y de ahí le disparamos a todo lo que se mueve. Una vez más es lo opuesto a esta sinergia, ¿no? Parte de esa crítica está justificada, otra parte está francamente no justificada. Yo creo que de hecho las supercuerdas ofrecen un gran avance matemático, conceptual y un camino a recorrer, y además que se están empezando a divulgar con cierta autoridad. ¿Y podemos esperar poesía y literatura en novelas sobre esta base? Yo creo que sí. Como hemos leído esta novela reciente sobre el problema de los tres cuerpos, ¿no? A ver, el problema de los tres cuerpos... ¿A cuál novela te refieres, Fernando? ¿A cuál te refieres? Una novela de ciencia ficción china, ¿no? Sí. Es bastante simpática, pero yo diría que... Es divertida. Tenemos un doctorando chino en el grupo y le pregunté por esta novela de los tres cuerpos, que por cierto la leí en un blog y era un artículo escrito por Obama sobre esa novela, lo cual me llamó la atención, ¿no? Y entonces... le pregunté a Jinshu, oye, ¿conoces a este autor y esta novela? Y dice, se le iluminó la cara. Sí, con lo bien que nos lo hemos pasado. Cada mañana publicaba unas páginas y las leíamos todos en el móvil cuando íbamos a la facultad. Entonces dices, o sea, que los chicos leen y leen en el móvil. Sí. Este autor chino... Y eso sobre un universo caótico con tres cuerpos que no son reproducibles, entran en dinámicas caóticas y se destruyen y renacen periódicamente y además a ritmos variables, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo, sin necesidad de argumentos cuánticos, puedes tener un sistema caótico que... Y bueno, este problema de los tres cuerpos que viene de Newton, pues bueno, ha hecho una novela simpática, como dice... Juanjo, de hecho, ¿no? yo te digo que el gran mérito de la novela, porque el argumento global de la novela en realidad es una especie de pastiche que recuerda muy bien la primera parte del Señor de los Anillos, porque cuando Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos no sabe de qué quiere hablar y lo descubre cuando llega a media novela y a partir de ahí así, pero en la primera mitad del primer volumen voy aquí a poner cosas a ver qué pasa. Y aquí es igual, él pone tres cosas disjuntas, una de ellas es la... Uy, se nos ha ido Candelas. Ahí va, sí. Sí, se le debe haber cortado. Qué pena. Ahí va. Sí. Esperamos un minuto, ¿no? A ver si nos vuelve. Ainhoa, ¿sabes qué ha pasado? Estás en mudo, Ainhoa. Tienes que desmutarte. Sí. No. ¿Has vuelto ahora? Sí, ahora. Pues no sé qué ha pasado, ha desaparecido. Se le debe haber cortado la conexión, igual ha tenido un reset de la conexión. Sí, no lo sé. De todas formas, bueno, comentaros que es la hora tampoco. Ya. ¿Tenemos preguntas, Ainhoa? No tenemos ninguna pregunta. Nada, solamente unos agradecimientos de la gente, porque bueno, comentar que la gente no se ha movido de la otra parte de la pantalla. Esto creo que es un caso inédito, que quien se ha conectado aquí se ha quedado con nosotros y con nosotras. Lo que bueno, yo creo que es una buena señal de que ha estado súper interesante el debate, el diálogo. Me da pena que, muchas gracias, siguen agradeciéndolo. Y no sé qué deciros, porque no sé cómo recuperar a Candelas tampoco. Si no viene, pues ya nos despedimos. Eso... Sí que veo que estaba mi buen amigo Gustavo conectado. Sí, le he visto, sí. Y le quiero agradecer que se haya conectado y además mencionar, no está Candelas, pero bueno, ya se lo contaré, bueno, ya lo sabe. O sea, en esta cosa de intentar encontrar este territorio de todos intermedio y tierra de nadie a la vez, yo creo que él hace un papel fantástico con mestizajes. Él está continuamente, esto de lo que llevamos hablando aquí, él es como que dice su segundo trabajo, porque él es un científico practicante y en fin, quiero aprovechar para romper una lanza a favor del enorme trabajo justo en esta dirección que Mestizajes está haciendo. Sí, total.
Total, Pues muchas gracias a todos. Pues sí, tú dirás, Fernando, pero bueno. Sí, yo creo que ya es la hora y además si se nos ha roto la conexión con Candelas, yo creo que estamos en tiempo bastante, tenemos que agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí todo este tiempo y nada, ha sido un placer. Yo he aprendido muchísimo de los dos, de Juanjo y de Candelas y nada, quedamos hasta para la siguiente. Eso a es. lo mejor hacemos algún otro simposio, que aquí han emergido muchas ideas. ¿Sí? Yo, esto del simposio, sabiendo que Gustavo estaba al otro lado de la esto, ya veréis cómo no tardamos en empezar a hablar de este tipo de cosas. Ha sido muy atractivo. Muchísimas gracias, como siempre, Iker Vázquez, por estas cosas tan interesantes y que le hacemos sentirse tan a gusto de estar en esta casa. Gracias a vosotros, y no paran de llegar mensajes de agradecimiento y diciendo que ha sido muy interesante y bueno, pues felicidades. ¿De acuerdo? Y muchas gracias a todos los que habéis estado allí hasta el último momento. Muy bien. ¿Dónde están? Agur, mila esker.